Señoras y señores, bienvenidos a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Hoy nos reunimos en el que sería el primer acto en conmemoración de los 275 años de la fundación de esta Real Academia. Y lo dividimos en tres actos. El primero es el de hoy, en el cual, como tendremos lugar, intervendrá don Javier Gomá, presentado por don Fernando Iwasaki, que tendrá un coloquio sobre la vocación literaria. El próximo martes intervendrá Mauricio Wiesenthal, que dictará una conferencia sobre el espíritu iniciático de la cultura europea y será presentado por la académica doña Eva Díaz. Y ya el 16 de abril, que es la pura conmemoración, porque es la efeméride del mismo día de 1751, cuando se reunieron aquí los clérigos avanzados, don Luis Germán Ribón y compañía, pues el acto tendrá una primera parte en la cual don Ignacio Medina Fernández de Córdoba disertará sobre el movimiento académico desde el Renacimiento a la Ilustración. Don Rogelio Reyes Cano presentará el libro que conforman todas las conferencias dictadas en las tres exposiciones de don Machado, la misma que fue itinerante, tanto en Sevilla, Burgos como Madrid. Y pues intervendremos don René Payo, don Santiago Muñoz Machado y yo como director de las tres reales academias que organizamos la exposición de don Machado, para hablar de lo que supuso esa exposición, que por otra parte tiene este colofón de nuestro 275 aniversario. Y en los actos de tanto de la conferencia de hoy como la del martes tenemos la colaboración de la Universidad Loyola de Andalucía, cuya representante doña Emma Camarero nos acompaña, que es la delegada de Cultura, y que es una universidad a la cual estamos muy vinculados y siempre nos ayuda. Por lo tanto, le cedo la palabra a doña Emma. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos. Bueno, para nosotros, yo creo que desde el año 2021, más o menos, tenemos un convenio firmado con esta Real Academia. Para nosotros ha sido algo absolutamente gratificante desde el primer momento porque hemos conseguido llevar a la universidad a nuestros estudiantes, y aquí hay una buena muestra de ello, todo lo que el mundo de las letras significa en esta ciudad. Desde el principio nos hemos querido sumar a las actividades que se organizan en la academia, apoyarlas, y bueno, en este caso, que es lo que estamos celebrando, además un aniversario tan importante, no podía ser de otra manera. Y además, si esta primera conferencia o esta primera charla que va a tener aquí lugar, pues está uno de mis compañeros, Fernando Iwasaki, forma parte de ella, pues qué menos que estar aquí. Así que yo simplemente agradecer por parte del rector, de toda la universidad, el apoyo que dais también a aquellas actividades que queremos organizar aquí con vosotros y que celebremos muchos aniversarios juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le reitero el agradecimiento por la asistencia y especialmente a la directora general de Universidades de la Consejería, doña Loreto, que también nos acompaña. Tiene la palabra don Fernando Iwasaki. Señor director, querido Pablo, Emma, señores académicos, amigos, Javier, he preparado un texto para medirme en el tiempo que he titulado La constelación dilucidada. Javier Gomá Lanzón publicó el microensayo ¿Qué es la vocación literaria? En el suplemento Babelia del 1 de mayo de 2010. Y desde entonces no ha dejado de reflexionar con lucidez sobre el asunto, como lo demuestra Profesión, Vocación, su último aporte personal al tema, publicado en la Guía de la Cultura 2026 del semanario El Cultural. No obstante, como los quehaceres de Javier Gomá son diversos, sus meditaciones se enriquecen mutuamente porque suponen las miradas del filósofo, del dramaturgo, del ciudadano y del gestor cultural. 4 perspectivas distintas y, sin embargo, una misma vocación altruista, rigurosa, exagerada e idealista. De hecho, en el epílogo de Necesario pero imposible, 4º volumen de su tetralogía de la ejemplaridad,
le pareció imprescindible compartir con sus lectores aquel extraño encantamiento, la vocación literaria, que le ha forzado a escribirlos aplicando a esa empresa una cantidad desproporcionada de tiempo y de energías sin que nada ni nadie lo obligaran a ello. Al igual que Bertrand Russell, Jean-François Revel y Nuccio Ordine, Javier Gomá también es consciente de la utilidad del conocimiento inútil, pero a diferencia de ellos, no nos insta a resignarnos, ni entona letanías apocalípticas, ni se rasga las vestiduras, porque Javier Gomá se ha propuesto proponernos una paideia que resulta de la demostración del teorema de la experiencia y la esperanza desarrollado a lo largo de toda su obra literaria, filosófica, periodística y profesional. Así, para Javier Gomá, la filosofía contemporánea ha renunciado a proponer ideales indicativos para refugiarse en ensayos de entretenimiento o revisiones de la tradición filosófica desde la perspectiva del marxismo, el lacanismo, el feminismo, el poscolonialismo u otras tendencias hermenéuticas, abdicando del ideal de formular propuestas que le den sentido a la experiencia individual. Por eso Javier Gomá ha reflexionado acerca de la ejemplaridad, la dignidad y lo que ha denominado el universal concreto, un hallazgo nociológico que funciona como pragmática y poética de la ejemplaridad. Precisamente, la vocación para Javier Gomá es una anomalía luminosa que colma de sentido la existencia y la experiencia humanas, porque el autor vocacional se siente llamado a aplicar la totalidad de sus energías creadoras a generar una obra original y nueva, movido por una fascinación hacia la dignidad que intuye en ella. Los hechos del mundo, asegura Gomá, son ambiguos, fragmentarios, caóticos, pero la mirada del autor vocacional, la vicio, descubre una esencia, una conexión inadvertida, y entonces siente la urgencia perentoria de producir una obra que materialice su intuición y le proporcione una forma perdurable que favorezca el neo-encantamiento del mundo, la missio. Javier Gomá nos hablará in extenso de la vocación, cómo ha poetizado y filosofado sobre ella y cómo gracias a la gestión cultural ha enfrentado la contradicción entre lo que tiene dignidad y lo que tiene precio. Sin embargo, a mí me hace ilusión terminar ponderando las epifanías que alumbran sus artículos, microensayos y fogonazos en las redes, porque Javier Gomá lo mismo es capaz de encontrar la conexión entre el progreso moral y la invención del retrete, o entre la gramática y la entronización de la urbanidad, pasando por la relación que descubrió entre la anorexia sexual en el matrimonio y la libido de los pandas en cautiverio. Las epifanías de Javier Gomá son relámpagos de lucidez que transforman la realidad caótica y fragmentaria en una genuina constelación benjaminiana digna de ser dilucidada para perdurar, memorable y ejemplar. Y en esta casa, vuestra casa, tu casa, Javier, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, estamos encantados e ilusionados de escucharte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Me he apuntado ahora mismo los 4 motivos de satisfacción. El primero de ellos es que se me invita incluso a hablar de un tema que está cercanísimo a mi corazón, que es la vocación, que ha sido una experiencia muy importante en mi vida y muy explicativa de cosas que he hecho después. Si en el coloquio, en la conversación, da lugar a ello, podría contar mi propia experiencia de vocación. En segundo lugar, la oportunidad que tengo de sumarme al aniversario. Es una gran cosa en un país que tiene pocas instituciones, que exista una que pueda celebrar tanto tiempo
Además, parece, por lo que he podido observar, que el tiempo conspira a favor de esta academia. Son muchos los proyectos que tiene, que ha realizado y que tiene programado. Además, soy un hombre de suerte porque esta invitación ha suscitado una presentación como la de Fernando, que es una presentación absolutamente extraordinaria. Es cierto que me ha pisado algunos de los temas, pero espero utilizar un lenguaje para que no se note demasiado. Y luego, uno de los motivos fundamentales de satisfacción para mí es que compensa la vida solitaria que tenemos los que escribimos. Fernando Fernández Gómez, lo cuento en uno de sus microensayos, decía que no entendía por qué a los actores se les aplaudía al final de una obra. Dice, simplemente han hecho su trabajo. Y yo razonaba con ese mismo hilo, haciendo ahora honor a la actividad profesional de nuestro director, que yo no había visto nunca que alguien vaya al notario y cuando el notario estampa su firma en la escritura, los presentes se levantan y empiezan a aplaudir. Que a lo mejor debieran, pero normalmente, salvo quizá en el caso del director, normalmente no ocurre. La gente simplemente hace su trabajo. Pero los que nos dedicamos a escribir, que es verdad que nos va la vida en ello y que cuando has escrito un buen párrafo, probablemente no hay una felicidad comparable a la de descansar después de haber escrito un buen párrafo. Pero en mi caso, por lo menos, no sé si en el de Fernando, cuando termina el párrafo, a mí nadie me aplaude. Normalmente me llaman a poner la cena o a bajar la basura. Y por eso los escritores hemos inventado unos actos, como es el de la presentación de libros o como son las conferencias o un acto como este, en el que, aunque sea por misericordia, se ruega a los asistentes, porque por razones al menos humanitarias, se dé la calderilla de unos aplausos que para un autor como yo, que es, como digo, donde cuando produces, sobre todo produces en soledad, pues, y vemos con tanta envidia, incluso resentimiento, a aquellas otras actividades que como la del actor le aplauden después de la actuación, pero ya la obra maestra para mí es el director de orquesta, que le aplauden antes de trabajar. Sale el director de orquesta y ya le aplauden. Todavía no he hecho nada. Bueno, pues contraste con otras actividades como la literatura muy grande. Entonces resulta que viene un día como hoy y se me permite hablar delante de un público distinguido en una academia que es un templo del saber. Así que gracias por todas estas oportunidades que me habéis brindado. Y voy a hablar de la vocación, que es un tema, como digo, muy cercano a mi corazón. Pero voy a hablar al principio de dos aspectos de la obra de arte o la obra cultural que no son los de la vocación. A mi juicio, la esencia de la cultura es la vocación, reside en la vocación, pero hay aspectos que están cercanos, pero que son distintos y que no hay que ignorar. Por un lado está el lado social y por otro lado el lado económico. En el lado social, creo que no hay que ignorar que una obra de arte, una obra cultural, arte en el sentido amplio, no solamente en el de arte visual, es básicamente un acto de comunicación. Alguien hace algo para la gente. Y es absolutamente inherente al acto creador la existencia de un público. Si se habla de un libro, se dice que se publica. En otras artes no hablamos de publicar, pero sin embargo le es inherente a todo género artístico la existencia de un destinatario al que genéricamente le podemos llamar público. Un acto artístico, cosa que la marea, a veces la peste romántica en ocasiones olvidó. Un acto artístico es fundamentalmente un acto de comunicación que requiere un público al que además el artista haría bien en cuidar. Luego, el arte, aparte de un acto social, es un acto económico, porque si yo escribo un libro, luego necesito unas empresas que funcionen de instituciones intermediarias que lleven el libro que yo tengo en mi ordenador a el destinatario. Si es un libro, pues es una actividad con cierta complejidad, pero primero te relacionas
con una editorial, y luego te relacionas la editorial con un distribuidor, y luego con unos puntos de venta, y se produce una cadena que es normalmente una economía modesta. Pero si se te ha ocurrido una ópera y quieres estrenarla, pues la economía relacionada con tu creatividad es mucho mayor. Es decir, que el arte, ya sea en una escala pequeña o una escala grande, para que justamente pase del creador y autor a la gente, que son el destinatario final, se necesitan unas empresas culturales, unas empresas profesionales, que superen o llenen ese lapso o esa distancia que hay entre quien produce y quien consume. Porque la obra de arte no es solo una mercancía, pero también es una mercancía, puesto que si es un acto social y normalmente es un acto sometido a precio, pues es también una mercancía bajo precio, de tal manera que no es frecuente, pero no es imposible que el autor se convierta en un profesional autónomo que pueda ganarse la vida vendiendo sus mercancías, vendiendo por mercancías sus pinturas, sus libros o sus sinfonías. Y por tanto hay una dimensión, insisto, social y hay una dimensión económica. Hay, sin embargo, una diferencia, a mi juicio, y es que en el arte no puede nunca faltar la dimensión social, pero sí puede faltar la dimensión económica. En el arte puede prescindirse de la dimensión económica porque puede alguien prescindir del mercado. Uno puede regalar su obra, puede mantenerla oculta durante algún tiempo, puede incluso producir su obra con abstracción por completo de su destino mercantil. Sin embargo, a mi juicio, una obra de arte no puede prescindir de su dimensión social. Puedes prescindir del mercado, pero no puedes prescindir del público. He dicho que son dos rasgos que caracterizan la obra de arte, sin la cual una teoría del arte sería incompleta, pero sin embargo no define la esencia del arte, a mi juicio. La esencia del arte tiene que ver con la vocación. Quien realmente tiene vocación no vive del arte, con independencia de que pueda producir ingresos que son bienvenidos, sino que vive para el arte. No del arte, sino para el arte. Y con esto introduciría el concepto de vocación. ¿Qué es vocación? La vocación es uno de esos conceptos o una de esas palabras que todo el mundo siente, pero casi nadie define. Aunque sí que es susceptible de definición, cosa que yo he intentado en varios textos que Fernando ha mencionado. Como Fernando ha dicho, cuando terminé la tetralogía de la ejemplaridad, que eran 4 libros que se publicaron en 2003, 2007, 2009 y 2013, cuando terminé el último, aunque el tema que ese libro estudiaba era un tema completamente ajeno al de la vocación, me parecía que no podía terminar ese esfuerzo sin añadir una respuesta a esa pregunta que Fernando ha anticipado, que era la pregunta de Javier, me hacía a mí mismo: Javier, ¿por qué has dedicado las mejores horas del día, los mejores días de la semana, las mejores semanas del año y los mejores años de tu vida a algo que nadie te pide? ¿Cuál es el origen de esa desproporción? ¿Cuál es el origen de esa exageración? Y la única hipótesis que a mí me parece suficientemente explicativa es el concepto de la vocación. ¿Y qué es la vocación? Pues ya también
mencionado Fernando, a mí me gusta utilizar unos conceptos que tienen el origen remoto. Luego he oído que están también en las escuelas de negocio, pero tiene un origen remoto en las fiestas que ahora celebramos. Tiene origen en la teología. Yo no lo utilizo en un concepto teológico, pero al parecer tienen que ver con la aparición del resucitado que los testigos vieron y recibieron una misión. La visión y la misión. Vieron al resucitado y al verlo sintieron la llamada de predicar el Evangelio. Y cogí esos dos conceptos de la teología y los apliqué para interpretar el concepto de vocación. Nosotros vivimos en nuestra experiencia y suelo describir la experiencia humana como un puzzle de esos que cuando se completan ofrecen una imagen, una fuente, un castillo, un paisaje, un retrato. Pero nuestra experiencia es un puzzle de 50 piezas en las que estuvieran puestas 15 desordenadas. De manera que a veces atisbamos, adivinamos cuál podría ser el cuadro completo. Pero en realidad nuestra experiencia cotidiana es la experiencia del fragmento. Vamos a tientas en una habitación a oscuras. ¿Qué es la vocación en cuanto a la visión? Determinadas personas tienen un relámpago, un fogonazo, en virtud del cual, mediante la imaginación, ponen las 35 piezas que faltaban y ven el cuadro. De repente, ven la fuente, ven el castillo, ven el río o ven el retrato. Por tanto, hay un primer momento que es un momento que tiene algo de epifánico o de revelador, en el que ves el puzzle entero. Y me gusta citar, a veces lo hago, una carta del pintor Rafael que se refería a esa visión como una cierta idea del todo, como si se hubiera completado con tu imaginación, en una anomalía psicológica, el cuadro entero. Claro, cuando has tenido esa visión, inmediatamente te nace en el corazón una ansiedad muy grande, porque sientes el apremio de que aquello que has visto no se diluya como la corriente de un río con tu propia imaginación o con tu propia persona, perecedera por naturaleza. Así que sientes el apremio de darle un soporte fijo a esa vocación, a esa visión. Y ese soporte es el destinado a darle una fijeza y un sistema que haga esa visión disponible primero para ti mismo, para aclarar lo que has visto, pero sobre todo disponible para los demás. Por eso la vocación tiene, a mi juicio, dos elementos muy acusados. Por un lado, es indudablemente un empobrecimiento de la existencia. La vocación es una activación espontánea de todas las facultades humanas, intelectuales, volitivas, apetitivas, estimativas, incluso me atrevo a decir que sensuales. Todas las potencias humanas se activan en una sola dirección. Y eso es un objetivo empobrecimiento del mundo personal, puesto que la vida es rica, la vida es lujosa, la vida es exuberante. Y sin embargo, el que ha sido llamado, el raptado, de toda la variedad, se concentra exclusivamente en una cosa, que es lo que ha entrevisto, lo que ha visto, lo que ha intuido. Por tanto, la vocación es claramente una anomalía psicológica que tiene como consecuencia un empobrecimiento vivencial o existencial del que tiene vocación. A cambio, tiene una extraordinaria concentración de energías, puesto lo que
si en la vida normal, en la vida sana, las energías se distribuyen en una pluralidad de bienes que quieres proteger, quien ha tenido esa vocación y ha quedado como prendado y prendido de esa visión, concentra absolutamente todas sus energías en sacar adelante esa, no solamente visión, sino esa misión, esa puesta a disposición en una sustancia, en un soporte permanente, aquello que ha sido simplemente psicológico, que estaba en el fluir, en un estado de conciencia. Me gusta comentar, en algún texto lo he hecho, que quizá no sea casual que tanto la tradición griega como la tradición judía empieza por una escena de vocación. En la tradición en nombre propio de la literatura griega tiene su arranque en nombre propio en Hesíodo. Y si tomáis, os invito a que lo toméis una vez más, la teogonía, en los primeros hexámetros de la teogonía, Hesíodo experimenta una extraña visión de las musas que bailan y cantan, y lo que bailan y cantan, que sería la visión, produce luego un libro que es justamente la teogonía, que nos dura hasta hoy, 2700 años después. Y Moisés, cuenta el Éxodo, Moisés estaba pastoreando, que no se me olvide decir que Hesíodo era también pastor, y probablemente no es casual que las escenas de la vocación tengan que ver con el pastor y no con el agrícola, porque el pastor sugiere una cierta disponibilidad, una falta de arraigo, un estar abierto a la irrupción de la vocación, que en cambio un agricultor está sometido al surco, al trabajo, no puede moverse, mientras que el pastor, ¿cuántas veces tenemos la imagen de que están las ovejas pastando y el pastor podría, quién sabe, tener una visión o una aparición? Pues dice el Éxodo que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro cuando se le apareció Dios mismo en una zarza ardiente, tuvo la visión y esa voz que emanaba la llama le pidió que pusiera por escrito todo lo que iba a decir, que es el Pentateuco. Así que el Pentateuco y la Teogonía, que serían los dos textos originales de las dos tradiciones, tienen por comienzo dos escenas de vocación de dos pastores. Probablemente la vocación de Moisés es más llameante, y en cambio la vocación de Hesíodo está como imbuida de una cierta gracia o de un encanto que era lo propio de las musas. Si en el acto de la misión, buscando un soporte, tu soporte es una piedra, como la que estamos viendo, esos arbotantes y esos arcos que están allí, pues entonces eres escultor. Si en el acto de misión tu soporte es un pentagrama, pues eres un compositor. Si es un lienzo que emborronas, pues eres pintor. Y si te dedicas a juntar palabras, si eres un juntapalabras, pues eres escritor. Y se puede pedir que si te dedicas a juntar palabras, las intentes juntar bien, cosa que hoy día en la literatura no siempre ocurre, por muy obvio que parezca. Me parece a mí, además, que con este planteamiento es justo decir que la vocación es una experiencia muy egocéntrica, pero muy poco egoísta. Egocéntrica sí, porque la vocación tiene que ver con encontrar un soporte a una vivencia interior, y gran parte de tu vida consiste en meditar tu propia vivencia. Por tanto, indagar, ensimismarte. Hoy he leído a Sánchez Ferlosio que habla el enjoiciamiento, no el ensimismamiento, sino el enjoiciamiento. Pues hay un elemento que es, comparativamente, externamente, si te comparan con otras personas, probablemente la persona que tenga vocación literaria tiene algo egocéntrico, comparativamente egocéntrico, pero nada egoísta.
Lo contrario, porque toda su faena, toda su tarea es desvivirse por producir algo que no es él o ella, que es la obra. Claro que se necesita madurez normalmente, pero eso lo digo en otros textos. Y decía que si te dedicas a contar palabras, tu vocación es literaria. Recogía en algunos sitios muy hermosas alusiones que tiene, por ejemplo, Platón a la filosofía como literatura. Yo en mis libros he defendido insistentemente, ahora voy a sacar otro en noviembre, con el título Introducción a la Filosofía, pero en otro que se llama Universal Concreto, está en el capítulo, se titula Universal Concreto, Método, Ontología, Pragmática y Poética de la Ejemplaridad. Y en la primera parte, en el método, no solo, pero en un momento fundamental, argumento que la filosofía es literatura. Lo defiendo intensísimamente. Si alguien luego quiere que lo discutamos, lo defiendo muy intensamente. No solamente es literatura, sino que debe ser literatura. Y que cuando no es literatura, se equivoca. Y produce hijos muertos. Y nadie lee la biología de Aristóteles. Nadie. Pero todo el mundo lee la metafísica o la ética o la poética. Porque en la ciencia lo importante es lo último. A nadie le interesan las neveras de 1973 ni la lucha contra el cáncer de 1987. En la ciencia lo importante es lo último. Y en la literatura lo importante es lo de siempre. Lo de siempre. Si has llegado a captar una forma, una verdad. Entonces, quiero esto decir, yo no sé si, Fernando, yo termino ya y empiezo la conversación, que quizás sea lo más oportuno, ¿no? Pues, que la filosofía, quiero decir con esto que aquella obra literaria, por ceñirme ahora a lo literario, que no nazca de la vocación, produce obras que pueden ser dignísimas, respetabilísimas, incluso más importantes que las que nacen de la vocación, pero no es literatura y no es filosofía. Filosofía es literatura, ¿verdad? Que literatura conceptual, pero es literatura. Y no tiene más verdad que la que tienen las cosas literarias, las cosas artísticas en general, que es el consenso. No se conoce nunca que algo filosófico haya sido susceptible de verificación empírica o demostración matemática. Tiene la misma verdad que tiene lo literario o lo artístico en general. Entonces, cuando en literatura o en filosofía vemos textos que pueden ser dignísimos trabajos de traductores, de editores, de anotadores, de profesores, de historiadores de la filosofía, una de las cosas que ocurre hoy, para haber mencionado a ese ensayo que publiqué, La deserción de un ideal, y es que hoy en filosofía, cuando uno va a la librería a comprar una novedad del libro filosófico o va a una biblioteca pública a pedir un préstamo, en el 99% de los casos no es un libro de filosofía, a mi juicio. Es un libro de historia de la filosofía, que es algo muy distinto, respetabilísimo, porque la historia de la filosofía, igual que la historiografía en general, es respetabilísimo, pero es distinto. Pero sería tan extraño como pensar que uno quiere ir a una novela y dice yo quiero una novela rusa y el tendedero te da no una novela rusa sino una historia de la novela rusa. ¿Verdad? No, yo quiero leer a Tolstoy. No. Aquí lo que se hace bien es historia de la literatura rusa. Pues nos hemos acostumbrado a que en filosofía, y que ha tenido mucha influencia, lo que podríamos llamar la filosofía de los profesores, que tienen siempre un aire de bata blanca, que tienen siempre un aire de fascinación hacia lo científico, nos hemos acostumbrado que en filosofía, cuando vamos a comprar un libro de filosofía, normalmente no queramos un libro que tiene, a mi juicio, y con esto termino, los tres grandes momentos de la filosofía, que es hablar sobre el mundo, hablar para todo el mundo y hablar con un poco de mundo. ¿Qué habla normalmente de la filosofía? ¿Del mundo? No. Normalmente la filosofía hoy habla de gente que en el pasado habló del mundo. Tenemos esa mediación.
Entonces, lo que dijo Hegel, lo que dijo Nietzsche, lo que dijo Heidegger, lo que dice Foucault, ¿pero usted? No, eso, pero ¿quién se atreve a tener su propia visión? Pero si has tenido tu propia visión, tienes algo así como una especie de audacia, una impertinencia y una ingenuidad que te lleva a decir, bueno, yo digo esto. Ya sé que la historia tiene un piélago de autores anteriores que a lo mejor uno puede conocerlos mejor. Pero es que yo creo que yo quiero decir esto, que es lo que yo he visto. Entonces, en filosofía, hoy, con mucha frecuencia, filosofía sin vocación literaria, uno no se encuentra una visión, sino una historia de la filosofía, una mediación. Para todo el mundo, no, porque la filosofía, cuando se quiere parecer a la ciencia, que es una gran desgracia, entonces emula los estilos de la ciencia y pide del que lee que esté iniciado en un código o una escuela. Entonces yo soy de Habermas, o yo soy de Derrida, o yo soy de Rorty, o de Taylor, o de quien vosotros queráis, o yo soy de Hegel. Es decir, se produce, emulando la ciencia, una instrucción del especialista, por decirlo así, se espera de una bata blanca. Y digo, si admitimos que la filosofía es literatura, es vocación, ¿a quién se piensa que alguien escribe una novela y dice, esta novela solamente la pueden leer otros novelistas? Yo hago una obra de teatro y digo, pero en esta obra de teatro solo pueden verla otros dramaturgos. Yo estreno una ópera y digo, solamente pueden venir otros compositores de ópera. Nos parece absurdo, pero sí nos parece normal que en filosofía escribamos un libro de filosofía y solamente puedan consumirlo bien otros profesores de filosofía. Y por último, estoy hablando un poco precipitadamente, ya termino, filosofía sobre el mundo, sí es una filosofía con vocación, y por tanto es una filosofía literaria, es una filosofía sobre el mundo, es una filosofía para todo el mundo, puesto que todos estamos concernidos por los temas filosóficos, todos nosotros vivimos a tientas, como decíamos antes, a todos nos pasa algo grande que nos supera, que es lo que yo suelo decir en mis libros, que es esa paradoja de tener una dignidad infinita y estar abocados a la indignidad del sepulcro. ¿Cómo es posible que personas estén dotadas de esa excelencia, que nos hace semejantes a los ángeles, nos convirtamos luego en una cosa que nos hace también semejantes a gusanos? Esa es una paradoja en la que vivimos, que nos produce un escándalo gigante, que nos trasciende, algo grande, algo que nos está pasando y es algo que nos precede y nos trasciende. Y por tanto, vivimos en una interpretación permanente, pero estamos siempre ávidos de nuevas interpretaciones mejores que nos ayuden a iluminar esa habitación, encendiendo el interruptor. No cambian los muebles, pero al menos vemos lo que pasa y nos comportamos con mayor corrección. Y luego, por último, una filosofía sobre el mundo, si es literaria, si es vocacional, una filosofía sobre el mundo, una filosofía para todo el mundo y una filosofía con un poco de mundo, y con eso termino. Es decir, con aquellos hábitos que se aprenden en el salón, esos homenajes a la atención ajena, esas benevolencias, esas atenciones en general. Uno aprende a descentrarse y poner al otro para garantizar el éxito social de la fiesta o de la celebración, que es lo propio de un acto social. Y esos recursos que en el ámbito de la literatura pone la poética o la retórica para conseguir que la literatura sea una literatura que no solamente comunica, sino que produce placer. Es amena, es bella, es elegante. Qué nostalgia de aquella época en que la filosofía, los filósofos, podían obtener el premio Nobel de la literatura. Bergson, Russell, Camus, Bertrand Russell, ¿no? Que Sartre. ¿Alguien se puede imaginar que hoy se dé el premio Nobel de literatura a un autor filosófico? Es imposible, porque la filosofía a veces se olvida que es literatura
la literatura nace de la vocación, de una visión original que te da esa audacia, te da esa impertinencia. Y si realmente es literatura, entonces tenderá a hacer obras sobre el mundo, para todo el mundo y con un poco de mundo. Nada más, ¿no? Ya otros comentarios. Javier, te he escuchado con muchísimo placer e interés. Me ha encantado que hables de la epifanía, de ese momento de relámpago creativo, porque nos acompañan jóvenes y me gustaría presumir de estudiantes que están aquí presentes, donde hay músicos, donde hay estudiantes de artes escénicas, me consta que también los hay que escriben poesía, y todo lo que has comentado es algo que les concierne, porque probablemente ninguno de ellos dejaría de crear, aunque no existieran esas condiciones económicas que has descrito. También me ha encantado la alusión a la filosofía como género literario, que es algo que no solamente has plasmado tú en Universal Concreto, sino que Borges y Russell también lo comentaban. Pero yo he tratado que en esta parte en la que voy a formular de un par de preguntas nada más, podamos hablar de esa otra dimensión que a todos los presentes nos interesa muchísimo, que es cómo en la práctica has podido tú a lo largo de tu vida concretar esto en una actividad profesional. De hecho, tomo también como una crítica cuando decías filósofos que escriben para filósofos. Desgraciadamente eso pasa en la universidad. Muchos profesores universitarios escribimos para que nos lea otro profesor universitario, y es un bucle absolutamente estéril, quizá, en términos de enriquecimiento de conocimiento. Pero tú tienes una frase que para mí es una frase rotunda: la tensión entre lo que tiene dignidad y lo que tiene precio. Y entonces, somos una sociedad en donde uno de los becerros de oro de nuestra sociedad es lo público. Y tendemos a creer que lo que tiene dignidad es lo público y lo privado no. No la tiene una universidad privada, o no la tiene una fundación privada, o no la tiene la sanidad privada, y entonces enfocamos, quizás erróneamente, este concepto de la dignidad y se lo atribuimos a lo público. Entonces, como tú eres, además de alguien que reflexiona sobre la dignidad en un nivel filosófico, sino que además estás en una actividad profesional, a mí sí me parecería muy importante que pudieras decirnos algo sobre, a lo mejor estoy equivocado, pero sobre esta situación que yo veo, esa tensión en nuestra sociedad. Lo hemos convertido en una especie de atribución de lo digno a lo público, y luego, sin embargo, a todas las iniciativas privadas, aunque partan de la vocación y partan de una finalidad cultural, las despojamos de esa dignidad, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, vamos a ver, yo distinguiría entre prestigio, o prestigio social, o quizá un aura que puede justificar una cierta posición preeminente que puede tener o no lo público, y otro concepto de dignidad que yo reservo al individuo. Para mí la dignidad es una excelencia que poseemos los hombres y las mujeres, y que nos convierte en acreedores y al resto de la humanidad deudora ¿de qué? De un respeto. Y luego además es sobre todo una facultad que defino de resistencia a toda la dignidad moderna, no la antigua. La dignidad moderna tiene una cualidad absolutamente diamantina, es que se resiste a todo, incluso a lo bueno. Eso es lo moderno, porque no os encontraréis nunca en la antigüedad, nunca, una afirmación de que lo individual debe prevalecer sobre lo colectivo. Esto es un hallazgo a partir del siglo XIX y XX, en que la dignidad moderna dijo: el individuo posee una cualidad que se resiste a todo, incluso al bien común, al interés general, a la justicia social. Tú no puedes, en nombre de la justicia social, matar a un niño. Por mucho que te digan que matándolo, pues a lo mejor tienes, te proporcionan o no puedes matar a una persona si los secuestradores también te dicen que en el caso de que derriban el avión,
si no matas a un contrincante político, es que hay un caso muy famoso de los años 70, esos dilemas morales, pues la dignidad resuelve ese asunto. La utilidad es la felicidad del mayor número, la dignidad es con independencia del mayor número, resiste a todo, incluso a los planes. China podía matar, remover países, ciudades, para combatir la pandemia. La democracia liberal tiene un problema, y es que cada ciudadano es un contrapoder, porque posee dignidad. En consecuencia hay una especie de puntillismo de dignidades. Entonces, para mí la dignidad es un atributo del individuo. Pero relacionado con la cultura, que tú lo has mencionado, sí que me apetece compartir con vosotros unas dos reflexiones rápidas. Me gusta distinguir, porque lo he hecho al principio de mi inicial exposición, entre el profesional y el ciudadano. Profesional es alguien que, por ejemplo, en una institución educativa, primero en el colegio, en la formación profesional, en el instituto, en la universidad, lo que sea, en los másteres, obtiene el conocimiento necesario para dominar una disciplina, un oficio, con el que presta un servicio, obtiene unas rentas y se me gana la vida. Y siempre digo, qué importante es una sociedad con buenos profesionales, con buenos notarios, con buenos veterinarios, con buenos taxistas, con buenos carpinteros, con buenos políticos. Una sociedad de buenos profesionales es una sociedad moderna. Entre paréntesis, España ha tenido una relación problemática con las profesiones. Pero por encima del ser profesional está el ser ciudadano. Y ciudadano yo lo defino como alguien que siente su propia dignidad y la dignidad ajena, es decir, esa cualidad, esa excelencia que todos poseemos, que hacen de todos los demás deudores, porque se le debe un respeto. Entonces hay disciplinas en la educación que nos ofrecen los conocimientos necesarios para dominar un oficio. Entonces eres ingeniero, o eres médico, o eres abogado. Pero hay otras disciplinas que no están destinadas a proporcionarte un conocimiento práctico con el que luego te ganas la vida, sino que tiene una finalidad distinta. La historia de la filosofía, la historia de la literatura misma, el arte. ¿Cuál es la finalidad? A mi juicio, cuanto antes intentaba explicar qué era la vocación y la visión, sobre todo la visión es un eros, lo cuento en mis textos, es un eros que nace de la dignidad o la perfección de la obra que anticipas en tu imaginación. Tú en tu imaginación anticipas una obra que en ese plano mental es perfecta. Y esa perfección suscita un enamoramiento que por eso los griegos hablaban de un rapto de las musas. Te sientes raptado por esa visión, por ese enamoramiento. De tal manera que a mi juicio no es exagerado decir que la historia de la cultura, de la literatura, de la filosofía, del arte, de la música, son variaciones con diferentes formas, con diferentes géneros, con diferentes situaciones, con diferentes aproximaciones. Unas veces son trágicas, otras veces son cómicas, a un solo tema. La dignidad humana en peligro. De manera que quien frecuenta las obras de música, las obras de arte musical, filosófica, poética, pictórica, que no le sirven para desarrollar un oficio práctico con el que se gana la vida, sí que despiertan en quien disfruta de esas obras el sentimiento de la dignidad humana. Y además de una dignidad humana en peligro, que es la buena. Todos poseemos una dignidad que no puede ser sustituida por nada equivalente, y nos diferenciamos de las cosas que tienen precio y sí pueden ser sustituidas por algo equivalente. Y sin embargo, toda vida humana es el objeto de un magnicidio. Toda vida humana es un magnicidio. Porque al final tratas lo que tiene dignidad como lo que tiene cosa, como lo que es una cosa. Se cosifica. La cosificación es el delito más grande que existe contra la dignidad, que es su conversión en cadáver, con independencia de las ideas religiosas, que ahora dejo en suspenso. En el mundo de la experiencia, lo que encuentras es algo que posee una dignidad infinita semejante a un ángel, se cosifica y se convierte en cosa, que es justamente lo que puede ser sustituido por algo equivalente. De hecho, puede ser hasta comido por un gusano. De manera que nosotros
somos magnicidios potenciales y finalmente realizados en marcha, con piernas. ¿Y qué es el arte? ¿Y qué es la cultura? Representación de variaciones de la misma historia. Unas veces cómica y te ríes, otras veces, en cambio, enfática, solemne, y entonces te emocionas. Y esto vuelvo, y así conectaba, quería decirte, con la cultura y la dignidad. La cultura y la dignidad individual. De tal manera que quien hace ese acto tan desproporcionado, porque las mejores horas, los mejores días, los mejores años de tu vida, lo que nadie te pide, nadie te lo pide, pero sin embargo sientes ese enamoramiento un poco loco, desvarío, que te lleva a hacer una desproporción que cualquier persona sensata no te aconsejaría. Pues porque has intuido esa dignidad, esa perfección, ese ideal en tu imaginación. Y luego cuando lo llevas a cabo, está o no cerca de ese ideal, de acuerdo con la capacidad que uno tenga. Y luego desde el otro lado está el que compra el libro, porque también es una mercancía, y hay industrias intermedias, empresas intermedias, está el librero, está el editor, está el que hace la cubierta, está el distribuidor, están luego los medios de comunicación que cubren el libro y hacen entrevistas. Entonces el mundo al final es un mundo que está como muy mistificado. Hay dignidad, hay precio, pero desde el punto de vista del artista, lo único que cuenta de verdad es el enamoramiento que produce esa visión anticipada de la dignidad. Y luego en la realidad lo que encontramos es que eso mismo, sin embargo, puede convertirse en una mercancía susceptible de entrar en mercados y ser sometida a precio. Yo voy a seguir insistiendo en esta segunda dimensión porque podemos colegir no solamente de tu lectura, sino de la respuesta que has dado hace un momento, que todos tenemos dignidad, pero no todos somos ejemplares. Entonces, en el momento en el que tú asumes esa misión de promover el conocimiento de las humanidades, el disfrute, y eso no solamente a través de tus libros, sino que en este momento tienes una cátedra de la ejemplaridad en una universidad privada que tiene una dimensión tecnológica y legal muy importante, pero ahí has podido crear un espacio para precisamente desarrollar esta lucha a favor del individuo y a favor de la ejemplaridad. Entonces a mí me gustaría saber cómo va esa cátedra de la ejemplaridad, que sirva también de ejemplo para otras instituciones académicas, ¿no? Aquí de hecho estamos en la Universidad Loyola deseando aprender y me da una gran curiosidad cómo, y considero que es una iniciativa que ha llevado a buen término, que se reconozca una cátedra de la ejemplaridad, ¿no? Bueno, una cosa que me importa destacar es que el concepto de ejemplaridad, que es verdad escrito, rigurosamente pueden ser más de 1000 páginas sobre el concepto de ejemplaridad, estaremos más cerca de las 2000 que de las 1000. Pero una cosa que sí me gusta destacar es que el concepto de ejemplaridad, que ha tenido éxito social, lo ha tenido de una manera que no me parece interesante, y es la ejemplaridad normalmente utilizada como instrumento para la demonización del adversario. No es ejemplar, los políticos tienen que ser ejemplares, el jefe de la oposición, el presidente del gobierno, no son ejemplares, ¿sí? Y una cosa que me gusta destacar mucho es que si es algo la ejemplaridad, es un ideal de decencia, de dignidad y de belleza, no un instrumento de acorralamiento y de persecución del adversario. Y además, sobre todo, tiene que ver con la autoexigencia. Y sobre todo, además, me gusta destacar que si el concepto de la dignidad tenemos que aceptar que es un ideal no absolutamente totalitario y repugnante, tiene que ser un concepto que admita el error. Entonces, no llamemos ejemplar a un individuo supuestamente marmóreo que ha sido grabado en piedra y que desde la cuna a la sepultura se comportó de una manera irreprochable. Para empezar, el ideal es una propuesta de perfección. Y una de las características de las propuestas de perfección es que no existen. No te vas a merendar
con el ideal de la ejemplaridad, puesto que vivimos en el mundo del ser y el ideal es el mundo del deber ser, es decir, de lo perfecto, y no existe. Es más bien algo que tiene una parte ontológica y una parte pragmática. Nos sirven o bien para mí, la filosofía tiene dos grandes preguntas: ¿qué hay en el mundo? Ontología, ¿qué hacer con lo que hay? Pragmática. Y a esas dos preguntas filosóficas, la teoría de la ejemplaridad tiene una respuesta. En la ontología, razón de mito, que es el universal completo, y otra es la propuesta del ideal. Pero esa propuesta del ideal tiene que ser compatible con que el hombre y la mujer no nacen aprendidos. Qué desagradable sería un ideal de la ejemplaridad que fuera una especie de examen sorpresa sobre tu comportamiento supuestamente decente un viernes a las 5. Todos cometemos errores y estamos hechos para aprender. Y quien aprenda, no ha nacido aprendido, tiene que aprender, tiene que ensayar, tiene que equivocarse, tiene que corregirse, tiene que observar, tiene que tantear. Y directamente a veces metes la pata y lo ejemplar en ese caso es levantarte para otra vez sostener ese ideal. Todo esto lo digo porque cuando escribí la tetralogía luego me vi obligado a escribir otro librito que se titula La imagen de tu vida, razonando que en el fondo la imagen, la ejemplaridad es la trayectoria de toda una vida. Es decir, en el fondo ser ejemplar es gestionar lentamente la imagen que dejas a quienes te sobreviven y custodian tu recuerdo. Y eso es compatible con que el viernes a las 3 no te pillen como para una foto, sino que hay épocas en que hay rodeos, hay extravíos, hay errores, hay aprendizajes, pero el conjunto de la imagen, cuando uno muere y lega su imagen a los que le sobreviven, el conjunto es una imagen luminosa. Es una invitación, a mí me gusta decir así, es una invitación a una vida buena y bella, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cátedra de ejemplaridad, que ha nacido en CUNEF, no pensemos en una cátedra que es una especie como de catecismo, en donde te dicen cómo es el comportamiento recto, una especie de casuismo o algo así. A mí me gusta plantearlo en este sentido abierto y desde luego compatible con la contingencia y el carácter falible de lo humano. Todo esto del CUNEF nació, lo digo en una palabra por si puede servir de algo no sé, de interés para los que estáis en la universidad. Nació porque CUNEF era un centro adscrito, no era una universidad, era un centro adscrito promovido por la Asociación de la Banca en forma de fundación, porque la CUNEF es una fundación, y estaba adscrito a la Universidad Complutense. Al parecer, hace poco se celebró el 25 aniversario, el 50 aniversario, al parecer se creó en el año 74-75, promovidos por los propios bancos ante el hecho de que les faltaban cuadros bien formados para entrar en banca. Entonces dijeron, bueno, pues en vez de confiar la educación a otras instituciones, nosotros creamos nuestra propia institución y de esa institución saldrán luego licenciados que serán buenos cuadros en la banca. Y así estuvieron muchos años. Hasta que hace cosa de 5 o 6 años obtuvieron la autorización de la Comunidad de Madrid. Como sabéis, la educación está transferida a las comunidades autónomas para convertirse en universidad privada. Al convertirse en universidad privada ya no bastaba con dar 1 o 2 grados o 3, que siempre tenían ese carácter económico o financiero, sino que tuvieron que diversificar los grados. Y una de las cosas que ellos querían era llamar la atención sobre ese hecho y que algunas de las disciplinas entraban en sectores que ya no tenían nada que ver con lo financiero. Había, y sigue habiendo, troncal, unas disciplinas que son financieras y bancarias, han desarrollado mucho también grados de ingeniería, pero también han montado un grado del llamado PPI y otro de Derecho, y en ese contexto querían llamar la atención. Y fueron ellos los que me llamaron con esa idea. Yo doy ahora 2 cursitos, uno es Introducción a la Filosofía, que es para todo el mundo, pero fundamentalmente para ingenieros, y otro que se titula, mañana daré, Conceptos fundamentales de la cultura contemporánea. He escogido
me parece que son 12 conceptos, y que se lo doy a los chicos del PIPI. Y al mismo tiempo organizo alguna cosa que es para el público en general, y luego me utilizan para todo tipo de actos públicos. Es decir, se celebra el 50 aniversario, hablé, vino el rey y pues, tuve que hablar. O hace 2 semanas se inauguró el nuevo campus de la Manisa, pues hablé de inteligencia artificial. Entonces, tengo ese lado también, si quieres, como de, pues que me asocio como marca a la universidad, pero que su pretensión de que además de formar en la banca y en las finanzas y en la ingeniería, ahora lo que genéricamente podríamos llamar humanidades forma parte del corazón de la universidad, eso creo que es el origen de la carrera. Me queda claro que es mucho mejor hablar de ejemplaridad que de liderazgo, que es como lo entiendo por tu explicación. Solo tengo una pregunta, Javier. Tengo especial predilección por Aquiles en el gineceo. Es un libro al que regreso muchas veces. Y me gustaría hacer una comparación. Hablabas de que quizá podías referirte a tu vocación personal, y mi pregunta va a ese punto, ¿no? Les recuerdo de qué va Aquiles en el gineceo. Aquiles, al nacer, se le anuncia en el oráculo que si va a la guerra de Troya, morirá. Y por supuesto, su madre, la diosa Tetis, lo esconde, lo rodea de una serie de compañeras, está en un gineceo, y ahí va a buscarlo Odiseo para reclutarlo a la guerra de Troya. Y entonces Aquiles elige entre una muerte joven pero con gloria, renunciando a esa vida larga pero sin gloria. A mí me parece que en tu planteamiento de la vocación y en tu vida personal también has tomado una decisión parecida. Por si no lo saben, Javier Gomá fue número 1 de su oposición al Cuerpo de Abogados del Estado. Podrías haber tenido una larga vida de funcionario sin gloria, pero sin embargo tomaste el riesgo, la iniciativa de seguir esa anomalía luminosa de la vocación, y has desarrollado una carrera que nos ha permitido disfrutar de tus libros y también de tus participaciones en prensa, la cátedra de la ejemplaridad. Seguro que hay muchos casos maravillosos de esa épica cultural, personal, pero yo quiero recordar a Julio Cortázar. Julio Cortázar, junto con Aurora Bernardes, consiguen las plazas de traductores oficiales de Naciones Unidas en Ginebra, pero quedaron horrorizados de pensar que iban a vivir una vida de traductores y se fueron a Roma a vivir como Cronopio. Entonces, decías, quizá hablaría de mi llamada personal, y yo he tratado de resumirla de esta manera. Escribiste sobre Aquiles en el gineceo, pero quizá también estabas escribiendo sobre ti mismo y otras personas que tomaron una decisión parecida. ¿Qué piensas? Bueno, respecto al Consejo de Estado, que es la posición que yo hice, puedo hacer y respecto a los libros de filosofía, tengo 2 hermanos notarios. Uno me dice que hice letrado... Te han dado poderes. Que hice letrado del Consejo de Estado por resentimiento de no ser notario. Sí, por eso mi padre también, sí. Y el otro dice que todos los libros que he escrito, compartíamos habitación, de que cuando vivíamos en casa de nuestros padres, todos los libros que he escrito eran anotaciones que yo hacía de él cuando soñaba en alto. El grado de desprestigio que tienes con tus hermanos mayores es extremo. Mi padre, que era un hombre muy liberal, muy leído, muy culto, muy inteligente, me dijo: Javi, estudia lo que te dé la gana, pero estudialo bien. Y yo le hice un caso estricto a la primera parte del consejo y desoí la segunda parte, porque hice filología clásica y lo hice mal. Entre otras cosas porque la filología, por lo menos en mi tiempo, cuando yo entré a estudiar filología clásica con 18 años en la Universidad Complutense, pensé que entraba en una carrera de letras, y yo me encontré en una carrera de ciencias aplicado a los textos, pero no tenía nada que ver con ese enamoramiento del que hablábamos.
Así que yo tengo una vocación personal muy intensa a partir de los 15 años, de otoño de 1980, que en otro contexto, si queréis, porque es que son las 8:22, lo que significa que quedan 40 minutos para el partido, ¿no? O sea que, entonces yo tuve una vocación yo he sido una persona de vocación muy radical que se ha impuesto a todo. Además he sido muy consciente de mi propia vocación. Y en determinado momento comprendí que tener una vocación, por lo menos en España, en general, pero quizá en España sobre todo, consistía en soportar la lentitud. Desarrollar una entereza para soportar la lentitud. El tema literario es extremadamente lento. La ratio de mi vida es un párrafo al día. Y dices, es poco, bueno, si el párrafo es bueno, 365 días después, en un año, tienes 365 párrafos, que si son buenos, no está mal. Pero, como decía antes, terminas el párrafo, nadie te aplaude, a nadie le importa un bledo lo que has hecho en realidad. Entonces, a mí me ocurrió que tuve una vocación muy violenta, muy rapiñadora, muy empobrecedora en una parte de mi vida, y encima una maduración muy lenta. De tal manera que la palabra que resume mi vida, muchas veces lo repito eso, pero es que es literalmente así, la palabra que resume mi vida, al menos durante 20 años, es la palabra ansiedad. Yo era un hombre con ansiedad, no una ansiedad del Lexatín, que no tomaba, sino un hombre con ansiedad estructural. La del bolero, ¿no? Ansiedad de tenerte en mi brazo. Bueno, no faltó tampoco, pero no era la principal. Era la idea de que tienes todo tu ser orientado en una dirección, que es encontrar esa obra, ese soporte, e inmadurez para que esa obra se forme, adquiera forma. Y luego, cuando yo tuve 24 años, estaba terminando el quinto de Filología Clásica porque repetí el último curso, y entonces tomé una decisión, que es hacer Derecho y Oposición, que lo hice rápidamente porque lo hice 3 años, y entonces de repente en 27 era una persona decente, en 24 era una persona desplazada, era una persona inadaptada. Y con 27 de pronto era una persona decorosa. Y luego además, tened en cuenta, y no me quiero extender porque estos temas, os digo, son temas que a mí me enardecen mucho, pero tened en cuenta que todo lo que tenga que ver con lo literario está desgraciadamente tamizado por la teoría romántica. Y la teoría romántica ha producido muchísimo perjuicio, a mi juicio. Y la teoría romántica que llega a Heidegger o a Ortega, en Aquiles en el Genio Feo lo menciona. Es decir, todavía Heidegger dice que el yo auténtico, el yo genuino, es un yo ensimismado, un yo que se realiza, mientras que todo el mal que atenta y pone en peligro la individualidad es el das man, lo que se hace, la gente, la sociedad. Y Ortega, en su Hombre y la gente, o en su ensimismamiento y alteración, dice que la realidad es ensimismarte, mientras que todo lo social es gente o alteración, es decir, que te haces otro, te perjudicas, te alienas. Entonces, está imbuido en la conciencia popular de la gente que lo individual es anterior a lo social. Y mi tesis es exactamente lo contrario. Mi tesis es con el Aquiles, es que la vida humana se divide en un estadio estético, que es el gineceo, y un estadio ético, que es el resultado de la doble especialización. La especialización del oficio, en virtud del cual escoges un oficio porque te ganas la vida, y una especialización del corazón, porque escoges a alguien, no digo sexo, no digo ahora nada, pero a alguien con el que fundas una casa. Y, contrariamente a la tesis romántica, que piensa
a mi juicio, de manera pueril, que lo individual es presocial, es decir, magmático, vives como Aquiles en el gineceo, trasvestido, sin destino, sin individualidad y sin ejemplaridad, haces como Aquiles, que fue a Troya a vivir una vida mortal, pero una vida ejemplar, y a través de la doble especialización te socializas, y al socializarte obtienes la flor de tu individualidad. Así que la teoría del Aquiles es la teoría del paso del estadio estético, que a veces digo aquello de el estadio estético es aquello en el que vives en una ociosidad subvencionada. Yo lo viví intensamente y largamente, subvencionado por mis padres o subvencionado por el Estado, porque yo fui a universidades públicas. Y a través de la doble especialización, la del corazón y la del oficio, te constituyes el individuo mortal, individuo ejemplar, y produces frutos, ya sean los frutos de la casa, los hijos, o los frutos del trabajo, que son las obras. Bien, en mi caso, me ocurrió que con 15 años experimenté con gran intensidad y tuve una intuición muy poderosa, pero no tenía la madurez porque estaba de pleno en el estadio estético para darle forma a eso. Y me ocurrió que tuvo lugar esa doble especialización, la del oficio, primero el Consejo de Estado, luego la Fundación, la de la casa, y mientras trabajaba y mientras me venían los hijos, empezaron a salir los libros. Una maravilla. Muchísimas gracias. Un placer muy grande, gracias a todos. Enhorabuena, Javier, enhorabuena, Fernando. Señores, hoy me hubiera gustado, pasa que no tenemos tiempo, la importancia que el mundo del derecho tiene en la estructura mental, en esa evolución que tú has tenido, porque antiguamente se llamaban las letras como era el derecho, y a ti sí te nota la influencia, no solo desde el punto de vista genético de tu padre. No, es así, es así. Pero es así. Es así. O sea, esta misma mañana me han pedido que Eduardo Torres Luce, que tiene un máster de Derecho, me ha pedido que vaya allí. Justo he contado eso, hasta qué punto la filosofía propende a lo que se llama la logomaquia, es decir, la pelea entre conceptos, pero conceptos que están en el cielo de los conceptos. Y por ejemplo, Nietzsche es un autor que me gusta en el sentido de que es un filósofo literario, que sabe escribir muy bien y que escribe sobre el mundo, para el mundo y con un poco de mundo, pero tiene el problema de que es muy energúmeno. Es decir, en el sentido de que es una persona que le faltaba las importantes habilidades que nacen del salón, de la sociabilidad, del rozarte, del comprender que más allá de tu propio yo hay un homenaje al otro, a una etiqueta, un urbanismo, ¿no? Y una gramática social. Entonces, el derecho me ha ayudado a que lo que yo tenía que decir por esa visión remota y adolescente tenga el contraste de instituciones que funcionan de verdad. Y por tanto, lo que tú tengas que decir no puede contradecir aquello que has estudiado porque realmente funciona. Y además normalmente funciona porque en el derecho hay latente una profunda antropología. La gente se ha inventado el derecho como se ha inventado el lenguaje, por roce, por antigüedad, por sedimento, por costumbre. En consecuencia, el derecho, como ocurre con la costumbre, está 1000 veces verificado en la experiencia. Entonces, si estás atento a las instituciones, hay una profunda antropología, una antropología real en las instituciones jurídicas. Así que quien esté familiarizado con las instituciones y luego se ponga a conceptualizar, tenderá a evitar la logomaquia y a hacer algo que sea compatible con la existencia de esas instituciones. Hasta nuestro delegado de defensa está rodeado de notarios, o sea, que ya se de su padre, de su hermano, su sobrino. Así que, bueno, señores, muchísimas gracias por su asistencia y gracias. Gracias, se levanta la sesión.